Hola chicos, bienvenidos a la primera clase del curso de biología que corresponde al tercer bimestre. La temática que vamos a ver el día de hoy viene a ser la citología. Como ustedes ya saben, la citología viene a ser una rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura y fisiología, ¿de quién? De la célula. La célula que proviene del latín cella, que significa celda o celdía. Como ustedes ya saben, chicos, la célula viene a ser la mínima unidad de vida, pero para que se tengan estos conceptos hoy en día, se han tenido que hacer ciertos estudios desde hace tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo la historia sobre la teoría celular y lo vamos a ver a través de una línea de tiempo. Vamos a empezar. La célula fue vista por primera vez en el año de 1665 por el científico inglés Robert Hooke. Robert Hooke observó la célula en una laminilla de corcho y lo hizo, ¿no?, bajo un microscopio. Este microscopio en esos tiempos, ¿no?, que en realidad era una lupa capaz de conseguir unos pocos aumentos. Y lo que observó fue lo siguiente. A su observación lo describió como un conjunto de estructuras las cuales estaban huecas, porosas y perforadas, ¿no? A lo cual lo comparaba como un panal de abeja. A estas estructuras Robert Hooke lo denominó célula, que proviene del latín cella, que significa celda, ¿no? Celdía o cavidad, hueca o un espacio vacío, ¿ya? Ahora, chicos, hay que recalcar que Robert Hooke estaba observando una célula muerta. Recuerden que es un corcho, ¿no? ¿Qué viene a ser el corcho? En otras palabras, viene a ser un pedazo de tronco, ¿cierto? Por lo tanto, estaba observando una célula muerta. Entonces, no estaba observando a una célula en su totalidad, sino estaba observando una partecita de la célula. Es decir, estaba observando, ¿no?, la pared celular de la célula. Entonces, recuerden que Robert Hooke observó a una célula muerta, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba observando en realidad? Era la pared celular de esta célula vegetal. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tipo de célula fue observada por primera vez? Tú responderás que fue una célula de origen vegetal, ¿ya? Porque estábamos hablando de una laminilla de corcho, recuérdalo. Años posteriores, en 1763, aparece el neerlandés Anton Leeuwenhoek. Anton Leeuwenhoek era un comerciante de telas, ojo, no era científico, era un comerciante de telas que estaba aficionado a los lentes. Debido a su afición con los lentes, él diseñó su propio microscopio. Y claro que este microscopio que él diseñó tenía mejor capacidad resolutiva que el microscopio de Robert Hooke, ¿ya? Tenía unos 30 aumentos. Por lo tanto, observaba, ¿no?, de mejor calidad ciertos microorganismos. Lo que observó Anton Leeuwenhoek fue una gota de agua, por ejemplo, en donde observó bacterias. Próximamente observó los glóbulos rojos, los eritrocitos, y después también observó los espermatozoides de algunos animales. Entonces, ¿quién es el personaje que observó organismos celulares vivos? Fue Anton Leeuwenhoek. Años posteriores tenemos, ¿no?, en 1831, tenemos a Robert Brown. Robert Brown era un botánico, ¿ya? Él estaba observando una estructura central en la célula vegetal. A esta estructura central que observaba en la célula vegetal lo denominó nucleína, debido al carácter ácido que tenía esta estructura. Próximamente ya lo denominaron núcleo celular. Años después, en 1835, tenemos al francés Félix Dujardin. Dujardin estaba en oposición a lo que decía Robert Hooke. ¿Qué decía Robert Hooke? Que había observado a la célula de manera porosa y hueca, ¿cierto? En cambio, Dujardin decía que la célula no estaba hueca ni porosa, como decía Robert Hooke, sino que tenía un coloide, un fluido, a lo cual lo denominó citoplasma. Años más tarde, ya en 1838, aparece el botánico Matthias Schleiden. Matthias Schleiden observó un montón de células
un montón de células en una planta, las cuales estas células tenían una misma estructura, ¿ya? Ya todo este conjunto de células lo denominó tejido vegetal. Un año después, en 1839, aparece el zoólogo Theodor Schwann. Theodor Schwann, al igual, ¿no?, que Matthias Schleiden, había observado un montón de células que tenían las mismas estructuras en los animales, y a este conjunto de células lo denominó tejido animal. Un año después, en 1840, se juntan ambas teorías, la teoría de Schleiden y la teoría de Schwann, para dar origen al primer postulado de la teoría celular, en donde nos decía que todo ser vivo estaba constituido por células. Eso quiere decir que para que un organismo tenga vida, al menos tiene que tener una célula, ¿no? Como los organismos unicelulares, por ejemplo, ¿no? Y ustedes ya saben que los organismos pluricelulares son aquellos que están conformados de 2 a más células. Entonces, esta teoría celular tuvo que ser ampliada. ¿Quién lo llegó a ampliar? El señor Rudolf Virchow, quien era un médico patólogo. En el año de 1855, Rudolf Virchow empieza sus estudios acerca de la teoría celular y lo concluye en el año de 1858 cuando publica su estudio bajo un aforismo llamado omnis cellula est cellula, que significa que toda célula procede de otra preexistente. Eso quiere decir, ¿no?, que para que exista una célula, necesariamente tuvo que haber antes, ¿no?, otra célula quien le dio origen a dicha célula, y así de manera sucesiva. Rudolf Virchow había hecho varios estudios sobre la división celular, chicos. Por lo tanto, a Rudolf Virchow se le dio el título de ampliar la teoría celular, pero vamos a hacer aquí un hincapié. En ese mismo año, en 1855, antes de Rudolf Virchow, aparece Robert Remak en ese mismo año, quien él había publicado también que toda célula experimenta división celular. O sea, él había propuesto antes que Rudolf Virchow que toda célula procede de otra preexistente. Robert Remak, chicos, ya había publicado sus estudios, ¿no?, sus tratados, en donde mencionaba acerca de la división celular. Pero ¿qué había pasado? Que a su publicación de Robert Remak no lo habían dado mucha acogida, como que no lo habían hecho caso, ¿no? No había tenido buena acogida por la población. Entonces, lo dejaron de lado. Incluso ni siquiera conocían su publicación después de haberle dado ya el título a Rudolf Virchow. Pero como ya lo habían dado el título a Rudolf Virchow, no quedaron nada más, ¿no?, como que mencionarlo a Robert Remak, quien fue el primero en especificar que toda célula experimenta división celular. Es por eso que algunos dicen que Rudolf Virchow es como que se ha robado, entre comillas, ¿no?, el estudio, la publicación de Robert Remak, ¿no? Es como que Rudolf Virchow solamente ya lo ha cambiado, ¿no?, publicándolo bajo el aforismo de omnicélula es célula, que quiere decir lo mismo, que toda célula procede de otra preexistente. Entonces, si a ti te preguntan, ¿quién fue el primero en proponer, el primero en especificar que toda célula procede de otra preexistente? Fue Robert Remak, ¿de acuerdo? Pero a quien se le atribuye el título de ampliar la teoría celular fue Rudolf Virchow, ¿de acuerdo? Entonces, en base a todo esto, próximamente se crean nuevos postulados sobre la teoría celular, ¿ya? Los postulados modernos. Vamos a ver entonces ahora los postulados modernos de la teoría celular. Tenemos al primer postulado en donde nos dice que la célula es la unidad estructural, funcional y hereditaria de todo ser vivo, ¿no? Es decir, la célula viene a ser la unidad morfológica, la unidad fisiológica y la unidad genética transmisible de todo ser vivo. Segundo postulado es que las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. Eso quiere decir que una célula de manera individual tiene propiedades y cumple funciones, y al integrarse un montón de células, varias células ya van a llevar a cabo una función compleja. ¿De acuerdo? Tercer postulado.
tenemos que toda célula procede de otra célula, ¿no? Lo que dijo Rimac y también Virchow. Y su continuidad se mantiene gracias al ADN. Recuérdate que el ADN tiene la capacidad de replicarse, por lo tanto, prepara la célula para que pueda dividirse, ¿no? Para que pueda duplicarse. Y por último, el cuarto postulado, tenemos que la célula viene a ser la mínima unidad de vida, ¿no? O sea, la parte más chiquitita que tiene vida viene a ser la célula, ¿ya? Entonces, con todo esto, vamos a definir qué es una célula. La célula viene a ser la mínima unidad. ¿Por qué? Porque es lo más chiquito que tiene vida, ¿no? Es la mínima unidad morfológica, llámese también unidad estructural, unidad anatómica. Es la mínima unidad fisiológica, ¿no? Es la mínima unidad que va a llevar a cabo las funciones. Y es la mínima unidad genética, hereditaria y transmisible ¿de quién? De todo ser vivo. ¿De acuerdo? De todo ser vivo. Recuérdate que la célula es el todo para el ser vivo. ¿Ya? Y también vamos a recalcar que la célula tiene la capacidad de realizar funciones vitales para poder subsistir. Funciones como ¿cuál? Por ejemplo, ¿no? Funciones como la nutrición. Esta función de nutrición que incluye otros procesos, como el proceso de la digestión, el proceso de la circulación, el proceso de la respiración y la excreción. Otra función que tiene la célula viene a ser la función de relación, es decir, la célula va, ¿no?, a relacionarse con otras células que están alrededor de ella para de esa manera formar estructuras más complejas como tejidos y órganos, ¿no? Y otra función que tiene la célula es la función de reproducción, es decir, es capaz de dar origen a otra nueva célula, ¿no? De su misma especie. ¿Y gracias a quién? Gracias a su material genético que viene a ser el ADN. Muy bien. Ahora, vamos a clasificar a la célula. A la célula se le puede clasificar desde varios puntos de vista. Se puede clasificar desde un punto de vista de su respiración, ¿no? En células aeróbicas y en células anaeróbicas, por ejemplo. O también lo podemos clasificar desde el punto de vista de su nutrición, en células autótrofas, heterótrofas o mixótrofas, ¿no? Pero en esta vez vamos a clasificarlo por su evolución y por ende por su estructura. Y lo vamos a clasificar en dos: en la célula procariota y en la célula eucariota. La célula procariota, que viene a ser la célula más primitiva, digamos así, y la célula eucariota viene a ser una célula más evolucionada y por ende va a tener estructuras más complejas, ¿ya? La célula procariota se caracteriza porque no tiene un núcleo definido, es decir, su material genético está disperso en el citoplasma, no está definido. ¿De acuerdo? Se encuentra disperso. Y este material genético que viene a ser, ¿no?, el ADN, viene a ser un ADN circular y desnudo. ¿Por qué decimos que es un ADN desnudo? Porque no está asociado a proteínas, es decir, no está asociado a histonas. ¿Se acuerdan que les comenté sobre las histonas, que son proteínas que se asocian al ADN? ¿Para qué? Para que este ADN se pueda enrollar, ¿cierto? Y pueda formar la cromatina. Como el ADN de las procariotas es desnudo, no tiene proteínas, no tiene histonas, quiere decir que no va a formar cromatina, ¿de acuerdo? No forma cromatina. Otra característica de la célula procariota es que no tiene organelos membranosos. Sus organelos se caracterizan por estar descubiertos, ¿ya? No tienen membrana. Otra característica es que no tienen citoesqueleto. Como no tienen citoesqueleto, sus estructuras subcelulares van a estar de manera desordenada, ¿ya? ¿Quiénes son células procariotas? Son todas las bacterias. Bacterias como las eubacterias, las arqueobacterias que vienen a ser bacterias más primitivas, ¿de acuerdo? Bacterias primitivas. Y las cianobacterias, que vienen a ser las bacterias fotosintéticas, llamadas también algas verde azuladas, ¿no? O azul verdosas, ¿ya? Las que realizan la fotosíntesis. Ahora,
Recuerden que las eubacterias se diferencian de las arqueobacterias porque las eubacterias sí presentan, ¿qué cosa? Presentan el péptido glucano, ¿ya? Las eubacterias. Esa es la diferencia con las arqueobacterias. Ahora vamos a ver a las células eucariotas, las que son más evolucionadas, digamos así. Entonces, ¿por qué se caracteriza una célula eucariota? A diferencia de las procariotas, ellas sí tienen un núcleo definido, ¿de acuerdo? Su material genético se encuentra bien delimitado. ¿Por quién? Por la carioteca, que viene a ser, ¿no?, una membranita que está delimitando a todo el material genético. Esta membrana se denomina carioteca. Es por eso que se llama eucariota. Eu, que viene de verdadero, ¿no? Verdadera carioteca, verdadero núcleo, ¿de acuerdo? Entonces tienen un núcleo definido. Y a diferencia de las procariotas, aquí el ADN es lineal y está asociado a proteínas, es decir, está asociado a las histonas, por lo tanto forman la cromatina, ¿no? Forman la cromatina. También se caracterizan porque sus organelos sí son membranosos, incluso tienen doble membrana en este caso. Y también van a tener citoesqueleto. Eso quiere decir que sus estructuras subcelulares se van a encontrar de manera organizada, de manera ordenada, ¿ya? Entonces, ¿qué células son eucariotas? La gran mayoría de células. Las células animales, las células vegetales, las células de los hongos, protozoarios y algas. ¿Ya? Ahora, chicos, recuerden que en las células procariotas, aquí encontramos al reino monera, que es el reino de las bacterias. En cambio, en las células eucariotas encontramos los 4 reinos sobrantes, ¿no? Que vendría a ser el reino animal, Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi y el reino Protista, que incluye a los protozoarios y algas, ¿cierto? Entonces, acuérdense que las células eucariotas incluyen a los 4 reinos. En cambio, la célula procariota incluye a un solo reino, que es el reino monera. Muy bien. Ahora vamos a continuar viendo la estructura que va a tener la bacteria. Vamos a ver las partes que va a tener la bacteria. Tenemos la primera estructura externa que se encuentra hacia afuera, que viene a ser una estructura, la que ven aquí de color plomo, un poco verdoso. Esta estructura externa es denominada cápsula. Esta cápsula, chicos, va a tener un aspecto mucoso, un aspecto mucilaginoso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está constituido por una proteína llamada el mucílago. Este mucílago viene a ser una mucoproteína, ¿ya? Como tiene un aspecto mucoso, su función es darle protección a la bacteria. Le protege evitando la desecación, evitando que la bacteria se deshidrate. La cápsula viene a ser una estructura inconstante. ¿Por qué digo inconstante? Porque no todas las bacterias van a tener cápsula. Hay algunas bacterias que tienen cápsula y hay otras que no tienen la cápsula, ¿ya? Debajo de la cápsula encontramos otra estructura, la cual pueden ver de color azul, a la cual se le denomina pared celular. La pared celular está constituida por peptidoglucano, ¿no?, que es un polisacárido. Este peptidoglucano que antiguamente era denominada como mureína. ¿Cuál va a ser la función de la pared celular? Es de darle protección, ¿ya? Ahora, la pared celular viene a ser una estructura constante. Eso quiere decir que todas las bacterias van a tener pared celular, todas, excepto una. Y quiero que quede claro, ¿ah? Ojo, acuérdense, la única bacteria que no va a tener pared celular viene a ser el micoplasma. Es la única. Después, todas las bacterias van a tener pared celular. Y de acuerdo a la pared celular, de acuerdo a esta pared celular, vamos a dividir a las bacterias en 2 tipos, en bacterias gram negativas y en bacterias gram positivas. ¿Por qué les llamo gram negativas y gram positivas? Es que cuando a la bacteria se le trata de tincionar, se le trata de colorear, se le trata de teñir, mejor dicho, con ciertos colorantes, las bacterias gram positivas se van a teñir de un color violeta azulado, un color violeta azulado. En cambio, las bacterias gram negativas, su pared celular se va a teñir de color rojo o fucsia.
¿De acuerdo? Entonces, repito, bacterias gram positivas, su pared celular se va a teñir de color violeta azulado. Y las bacterias gram negativas, su pared celular se va a teñir de color rojo o de color fucsia. ¿Ya? Ahora, esa es la primera diferencia, ¿no? Que se diferencian por diferente color de teñirse, de tincionarse. ¿Ya? Recuerden que estas bacterias que estamos viendo acá son vistas bajo el microscopio, es por eso que lo vemos así, ¿no? En forma de círculo, ¿no? Y todas las bolitas que pueden ver son bacterias, ¿ya? Bacterias que se han teñido de color violeta, azulado, y aquí bacterias que se han teñido de color rojo o color fucsia también. Entonces, las bacterias gram positivas, chicos, se caracterizan por tener una pared celular gruesa, o sea, tienen abundante péptidoglucano. En cambio, las bacterias gram negativas se caracterizan por tener una pared celular delgada. Eso quiere decir que tienen menos péptidoglucano, ¿no? En menor porcentaje. Tienen una capa muy delgadita de péptidoglucano, ¿de acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿cuál de las dos bacterias creen que tiene mayor resistencia a los antibióticos? ¿Cuál? ¿Las gram positivas o las gram negativas? La respuesta es, las bacterias gram negativas van a tener mayor resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Dirás tú, ¿no? Si las gram negativas tienen una pared celular muy delgadita, debería ser al revés. Pero tendrán una pared celular delgada, pero su pared celular es compleja. En cambio, las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, pero es simple. Aparte, chicos, que la mayoría de antibióticos están diseñados más que todo para atacar al peptidoglucano. Destruyen a la pared celular, ¿de acuerdo? Como destruyen a la pared celular y las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, ¿ya? Entonces tienen su receptor al que se puedan adherir de manera rápida y lo destruyen de manera fácil. En cambio, las bacterias gram negativas tienen peptidoglucano, una capa delgada de peptidoglucano. Por lo tanto, no tienen receptores para que los medicamentos, los antibióticos, se puedan adherir a este peptidoglucano. Aparte que es compleja, no solo quiere decir, ¿no? Pared celular, sino que es algo más complejo ya. ¿Ya? Entonces, que ustedes ya lo van a ir aprendiendo poco a poco. Simplemente quiero que sepan que las bacterias gram negativas tendrán una pared celular delgada, pero es muy complejo. Debido a su complejidad y porque tienen una pared celular delgada, el antibiótico no puede hacer mucho efecto porque no tiene dónde adherirse. ¿De acuerdo? Recuerden que los antibióticos, más que todo, están diseñados para atacar la pared celular de las bacterias. Y como las gram positivas tienen su pared celular gruesa, pues son fácil de atacarlas, fácil de dañarlas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. La siguiente estructura que tenemos debajo de la pared celular viene a ser una estructura constante y fundamental de las bacterias, que viene a ser la membrana celular. La membrana celular, chicos, tiene una estructura y composición muy similar a la membrana celular de una célula eucariota. Es muy similar en tanto a estructura, composición y función. ¿Ya? Solo se van a diferenciar, escuchen, solo se diferencia porque en las procariotas, en las bacterias, la membrana celular carece de colesterol, no tiene colesterol. Y ustedes saben que el colesterol le da estabilidad a la membrana, ¿cierto? Y como no tiene colesterol, por lo tanto, esta membrana es flexible y como es flexible, tiende a replegarse. ¿Ya? Puede replegarse hacia adentro o también puede replegarse hacia afuera. Cuando se repliega hacia adentro, ¿no? Forma invaginaciones. Por ejemplo, miren aquí, se está invaginando hacia adentro. A estas invaginaciones se le denominan mesosomas, ¿ya? Ahora, estos mesosomas, recuerden que están en contacto, están cerca aquí al material genético. Todo esto viene a ser el material genético. Como está cerca al material genético, el mesosoma va a cumplir la función de llevar a cabo la división celular de la célula procariota. ¿Ya? Aparte, que el mesosoma también va a contener en su estructura los pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Por lo tanto, el mesosoma también es el encargado de llevar a cabo la fotosíntesis en caso de las cianobacterias, ¿no?
Y también el mesosoma es el encargado de llevar a cabo la respiración celular en las bacterias. Por lo tanto, si a ti te preguntan cuál es la estructura en la bacteria que se encarga de llevar a cabo la división celular, mesosoma. Fotosíntesis, mesosoma. Respiración celular, también el mesosoma. ¿Y qué es el mesosoma? Viene a ser una invaginación de la membrana celular, ¿ya? Pero esta membrana celular también se realiza extensiones hacia afuera, ¿ya? Evaginaciones. Estas evaginaciones son denominadas fimbrias o pilis también. Fimbrias y pilis. ¿Cuál es la diferencia entre pilis y fimbrias? Que las fimbrias van a ser extensiones más cortas y los pilis van a ser extensiones más largas. Miren cómo salen los pilis y fimbrias, ¿ven? Hay un montón, ¿no? ¿Cuál va a ser la función que va a tener estos pilis y fimbrias? Van a tener la función de darle adherencia, es decir, le sirve para que la bacteria pueda adherirse a ciertas superficies. Y también va a tener la función de la conjugación. La conjugación es un proceso por el cual la bacteria va a intercambiar su material genético con otra bacteria. Miren acá. ¿No? Miren, aquí supongamos que tenemos una bacteria A. Ya tenemos una bacteria A. Acá está su pilia. Y aquí tenemos una bacteria B. Una bacteria B. Por lo tanto, miren, la bacteria A va a introducir su pili en la bacteria B. Y la bacteria B va a introducir su pili en la bacteria A. Cuando introducen sus pilis en esta introducción de pilis hacia ambas bacterias, van a intercambiar, van a recombinar su material genético. Y cuando recombinan el material genético, miren, este proceso de recombinación le va a servir también como un método de reproducción asexual. ¿Ya? Le sirve como un método de reproducción asexual. ¿Por qué? Miren, entonces están recombinando su material genético, ¿de acuerdo? De esta manera, como les digo, va a servir para llevar a cabo la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque esta porción en donde se está dando la recombinación va a servir para dar origen a una nueva célula, que vendría a ser una nueva bacteria, ¿no? Una bacteria C, la cual esta bacteria va a tener una porción de la bacteria A y también una porción de la bacteria B. Y al final va a quedar una bacteria con va a quedar una bacteria con una porción de la bacteria A y va a quedar también la otra bacteria con cierta porción, ¿no? De la bacteria B. Y al final vamos a tener otra bacteria nueva, que es una bacteria C, la cual va a tener tanto de la bacteria A como su material genético de la bacteria B. ¿De acuerdo? Entonces, la conjugación sirve para que puedan intercambiar. Es un proceso en donde intercambian, recombinan material genético y lo hacen gracias a quién, gracias a los pilis, ¿no? Gracias a los pilis, que por dónde está pasando, qué cosa está pasando el material genético, de esta manera pueden recombinar y también este método les sirve para poder, ¿qué cosa? Para poder dar origen a una nueva célula que vendría a tener tanto el material genético, ¿no? De ambas células que están aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el fluido que se encuentra dentro de esta célula, ¿no? Que vendría a ser el citoplasma. El citoplasma, que es el fluido que va a contener a las estructuras subcelulares. Aparte también que en el citoplasma vamos a encontrar aquí al material genético, el cual se encuentra disperso, ¿no? Se encuentra disperso. Y como ya les dije, este material genético, o sea, su ADN, es circular, es cerrado y es desnudo, es decir, que no está asociado a las histonas, por lo tanto no forma cromatina. Entonces, chicos, a este material genético que está disperso en el citoplasma se le conoce como nucleoide. Nucleoide estoy diciendo, no núcleo, nucleoide. ¿Qué viene a ser el nucleoide? Viene a ser un lugar del citoplasma en donde yo encuentro material genético. Eso viene a ser el nucleoide, ¿ya? Viene a ser un lugar del citoplasma en donde yo encuentro al material genético disperso. Cuando este material genético se dispersa, va a dejar ciertas porciones de ADN fuera del nucleoide, muy fuera.
A este segmento de ADN que está fuera del nucleoide se le denomina plásmido, el cual lo pueden observar de color amarillito. El plásmido viene a ser un segmento de ADN que está fuera del nucleoide, ¿de acuerdo? Está fuera. ¿Y cuál va a ser la función de este plásmido? Es que su función es de darle protección a la bacteria. ¿Por qué? Porque este plásmido es el encargado de almacenar la información de la resistencia antibiótica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta bacteria ya ha hecho resistencia a tal antibiótico. ¿Dónde almacena esa información que ha hecho resistencia a ese antibiótico? Lo almacena en un segmento de ADN, lo cual es denominado plásmido. Ahora, ¿esta bacteria puede pasar su plásmido, puede pasar su información a otra bacteria? Claro que sí, y lo puede hacer gracias a ¿quién? Gracias a los pilis, ¿ya? Gracias a los pilis puede intercambiar o le puede dar su material genético, o sea, un plásmido, ¿no? Le puede dar a otra bacteria y por lo tanto la otra bacteria también ya va a ser resistente a cierto medicamento, ¿no? A cierto antibiótico. Es por eso, cuando ya una bacteria adquiere cierta resistencia, toda una colonia de bacterias ya van a ser también resistentes a cierto antibiótico, ¿no? Y va a ser ya difícil de matarlas, difícil de atacarlas a todas estas bacterias. Ya, entonces, ¿cuál viene a ser la estructura que le da resistencia a los antibióticos en caso de las bacterias? Viene a ser el plásmido, ¿de acuerdo? La siguiente estructura que vamos a ver vienen a ser los ribosomas. Los ribosomas que vienen a ser organelos que no van a tener membranas, son estructuras sin membranas, son estructuras que están descubiertos, que tienen como función llevar a cabo, ¿no?, la síntesis de proteínas. Estos ribosomas van a tener una medida de 70S, es decir, 70 Sverbe. ¿Ya? Cuando hablamos de 70 Sverbe, viene a ser una unidad de medida que se le da a los ribosomas. En caso de las bacterias, de las procariotas, tienen un ribosoma que mide 70S, a diferencia de las eucariotas, que su ribosoma mide 80S, 80 Sverbe, ¿ya? Ahora, otra diferencia en caso de los ribosomas con las eucariotas es que en las procariotas, en las bacterias, un solo ribosoma no va a poder llevar a cabo la síntesis de proteínas. Para llevar a cabo la síntesis de proteínas es necesario que se junten un montón de ribosomas, a lo cual se le denomina, ¿no?, polirribosomas. La agrupación de un montón de ribosomas recién me va a poder llevar a cabo, ¿no?, la síntesis de proteínas. Por último, tenemos a una estructura muy extensa, muy larga, que no pasa por desapercibida, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del flagelo. El flagelo que viene a ser un apéndice locomotor, ¿de acuerdo? Este apéndice locomotor tiene la función de darle el desplazamiento a la bacteria, es decir, ¿no?, le da la función de movimiento a la bacteria para que la bacteria pueda desplazarse. Este flagelo está formado por una proteína llamada la flagelina, ¿de acuerdo? La flagelina. Ahora, el flagelo, chicos, viene a ser una estructura inconstante también, porque no todas las bacterias van a tener flagelo. Hay ciertas bacterias que no tienen flagelos y a los cuales se le denomina bacterias átricas, que no tienen flagelo. Hay otras bacterias que solamente van a tener un flagelo, a los cuales se le denomina monótricas. Miren, lo vamos a ver aquí. Entonces, miren, tenemos una bacteria que no tiene flagelo. ¿Cómo se le denomina? Se le denomina bacteria átrica. Hay otras bacterias que van a tener solamente un solo flagelo, a los cuales se le denomina monótricas. Otras bacterias van a tener un montón de flagelos, como un penacho de flagelos que salen de un solo lado de las bacterias, a lo cual se les llama lofótricas. ¿Ya? Hay otras bacterias que van a tener flagelos en forma de penacho, pero a ambos lados de la bacteria, a lo cual se le denomina anfítricas. Y hay otras bacterias que van a tener flagelos en toda su estructura, ¿no?, en todo su perímetro, a lo cual se le denomina perítricas. Vamos a repetir. ¿Cómo se llaman? Las que no tienen flagelo, átricas. De un solo flagelo, monótricas. Como un penacho de flagelos de un solo lado, lofótricas. Aquí, anfítricas, ¿no? Y las perítricas, que tienen en todo su perímetro.
en todo su perímetro, perdón. Y aquí lo tienen para que no se olviden, ¿ya? Átricas, monótricas, lofótricas, anfítricas y las perítricas, ¿ya chicos? Entonces, eso vendría a ser todo con respecto a la primera parte de la célula. La siguiente clase ya hablaremos sobre las células eucariotas. Eso vendría a ser todo.